Hola, ya sé que les había dicho que sería un video un día sí, un día no, y no lo hice, pero yo también estoy contando mi canal oficial y sí he subido video a mi canal oficial, así que no lo has visto, tienes que ir a verlo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es prepararnos porque mañana vamos para el pueblo donde nací, el pueblo donde vive mi abuela, voy a llevarle cosas a mi abuela, ya eso se lo he estado diciendo en otros videos. Así que bueno, nada, acompáñame en otro vlog, ya sabes que estamos tratando de subir vlog un día sí, un día no, pero es casi imposible porque pues no hay mucho contenido que hacer. Ahí está mi Amix conmigo porque se quedó a dormir aquí porque ella también es del pueblo. Ella también es pueblerina, lo que pasa es que ella estudia en la universidad aquí de La Habana y como yo vivo aquí en La Habana, pues le di hospedaje. Déjenme abrir todo. Entonces yo le di hospedaje y ella se va con nosotros mañana. Entonces vamos a organizar la maleta, todo lo que tengo que llevar. Quiero llevar unas cuantas cosas. Y bueno, eso. Y no he podido grabar para mi canal oficial porque el clima está malísimo. Ha estado lloviendo mucho. Vean las gotitas aquí. Ahora fue que se despejó un poco. Bueno, esta es la maleta que voy a llevar. Este apartamento parece ahora mismo una posilga porque este fin de semana recibí a mis dos mejores amigas del pueblo porque ellas estudian en la universidad, entonces yo les doy hospedaje porque a veces no hay transporte. Y entonces hay reguero por todos lados. Y como vamos mañana para el pueblo, pues no se ha recogido nada, así que vamos a organizar las cosas que tengo que llevar, que no son pocas cosas, son bastante de hecho. Porque aquí hay una tradición, es el 17 o el 18. Los días 17, hay una tradición los días 17 que es de celebrar a San Lázaro, que es un santo, que muchas personas creen en él. Y entonces, pues, el color es morado, entonces yo compré algunas cositas porque ella hace un tipo fiesta, pica cake, qué sé yo, como le quieran llamar. Compré esto, que es de las cosas que sueltan chispas. Compré estos vasos desechables para los invitados que ella va a llevar, que le den el vaso desechable, porque ella siempre rebate cosas en los vasos de la casa y no puede ser. Le compré una leche condensada que a ella le encanta. Y también le compré, que ya lo vieron en el anterior video, la colonia. Que por cierto, muchos de ustedes dijeron, ay, que ven, ten cuidado, no te confundas la colonia con el repelente para pulgas, porque son iguales. Pero no me voy a confundir, gente, como ustedes creen que le voy a dar a mi abuela repelente para pulgas. Obviamente no, esta es la colonia. También le compré, ¿dónde está? Está ahí. Ah, le compré así como carne para fin de año porque ya no la voy a ver más hasta el 2025. Le compré esto que es cerdo. Se lo compré para que coma en fin de año. Eso me costó 4.300 pesos. Le voy a dejar el cambio aquí. Y aquí nos íbamos para el pueblo, pero primero teníamos que ir a coger otro taxi porque esto solo fue para ir a La Piquera, que La Piquera es de donde salen todos los taxis colectivos, los taxis privados. No se espera para bajarse. Ya llegamos al pueblo. Si recuerdan que en un anterior video le dije que Nicky estuvo aquí antes de ir para La Habana y hace rato no veía a mi abuela, entonces la traje para que la viera, ya que bueno, nos vamos a demorar para volver a venir, para que vean cómo reacciona. ¡Mira! Okay. Ven acá, ven. Ven. Ay, mira. Mira. Como conoce a esta. Ella no te conoce. Ven. Mira cómo conoce.
Mira, mira que bueno. Bueno. ¿Dónde anda, Nicky? Viste, pero mira como enseguida conoció a Mercedes. Ella se da... ¿Qué trabajo para llegar pequeño? ¿Verdad? Pues Nicky, como ustedes saben, pues vive en el apartamento conmigo, entonces no está expuesta a las pulgas, las garrapatas y todos esos bichos que normalmente hay en el campo. Entonces yo tenía mucho miedo porque ella está súper sana y no quiero que coja algo así que la enferme. Entonces le compré un collar y este spray que es un repelente para pulgas, garrapatas y esas cosas. Y bueno, para ellos es como una colonia, tiene olorcito rico, por decirlo así, pero era un repelente y aquí se lo estaba echando. Se lo eché como 5 veces al día porque creo que es como un protector solar que después de cierto tiempo tienes que volvérselo a echar. No sé si ustedes han visto ese repelente. Porque es para eso, es como la raya que le echas cuando tienen pulga. A Nicky le gusta el campo. Mírenla. Nicky, ven, no te metas ahí. Ven. Ven. Están armando aquí lo de San Lázaro. Viejo Lázaro, milagroso San Lázaro. ¿Por qué celebras a San Lázaro? Ay, mijo, por promesa que tengo por todos ustedes. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso para ti? Para mí, que es una gran cosa. Pero San Lázaro, ¿qué es? ¿Un santo? Sí, y De milagroso. la iglesia católica. Sí, y muy milagroso. Y hace milagros. Mami, yo no sé cómo para de comer. Bueno, mija, mira, a donde ustedes quieran, quiten el arbolito, ponle por ahí, por el cuerpo de él, porque no le puede poner mucho. El gatico de mi abuela lo estoy buscando, pero no aparece porque le tiene miedo a Nicky. Cosa que no entiendo porque Nicky se crió con ese gato. También tuve que comprar esta agua mineral porque pues el agua aquí está súper contaminada, más contaminada que en La Habana. Y yo soy de estómago sensible, ustedes saben, por mis otros vlogs, yo soy de estómago sensible, estuve en el hospital una vez y todo, y no quiero enfermarme, entonces tuve que comprar esta agua, todo como está aquí. Saben que le voy a dar un room tour por la típica casa del campo, la parte de atrás. Esto es un cuarto como que de despacho, aquí están todas las cosas que no se usan. Vean, esto es en aquellos tiempos que se decía que se iba a construir y nunca se construyó. Vean que estas casas de campo son como que patios. Aquella de al lado tiene un patio inmenso por ahí para allá. De hecho tienen un árbol de ciruela, no sé si saben lo que es ciruela. Este de aquí es aguacate, que antes en sus tiempos se daba aguacate. Y vean algo súper típico también, es el típico corral, cochiquera, no sé cómo lo llaman en su país. ¿Cómo le llaman en su país a esto? La verdad no sé cómo se llama. Aquí antes, cuando yo era niño, recuerdo que había un cerdo, pero ya todo eso ya, imagínense, las cosas cambian, Ahora solamente es de desahogo igual. Yo no puedo cargar agua por la escoliosis que me da dolor, entonces Dariel estaba cargando el agua. Pero quiero que vean cómo es que se carga el agua aquí porque no hay instalación hidráulica, o sea, no hay agua en las llaves, pilas, no sé cómo le llaman en sus países, pero no hay agua y quiero que vean cómo es aquí. Se usa esto aquí que es una cisterna. Vean que sí está súper contaminado y más que el agua viene ya sucia. Entonces lo que hace es meter el cubito, sacar, entonces ir llenando, que es lo que va a hacer él. Él sí puede porque tiene carapacho, ¿verdad? Enseña el músculo.
carapacho. Y lo que hacen básicamente es ponerlo en el baño. Aquí mi abuela ya se iba a buscar las panetelas. Y en los campos, en la provincia de Cuba, el problema de la electricidad es un lío porque quitan la electricidad muy pero muy seguido. Cosa que en La Habana no es así, en La Habana son como 4 horas, pero aquí sí. Vamos a dormir hoy. Esta es la mantita de Nikki que se la traje para que sintiera el olor de ella. Entonces aquí es donde vamos a dormir hoy, en el suelo. Aquí puse mis medias y el otro teléfono. Es un cuarto bastante... Esto era mío, de mis tiempos. Mi abuela no tiene escaparate ni nada, entonces... Y ya básicamente este es el cuarto de esta casa. Como ven, no es nada del otro mundo. Pues yo siempre trato de ayudar a mis dos abuelas, como ya ustedes saben por todos mis videos y tal. Y ya creo que yo nunca jamás en la vida voy a volver para acá, porque literalmente volver para acá sería un atraso tremendo para mi trabajo, para mí, para mi futuro, para todo. Y ya esto está peor que antes. Si cuando yo estaba era malo, imagínate ahora. Está peor. Le gané, yo y la mamá de Jalisa les ganamos en el dominó. Jalisa, te gané. Sí, mío, sí. Te gané. Y a ti también. Dominó. Ahora dice que no soy un tramposo. Dice que no soy un tramposo. Sabía. Y tú que eres el que no sabía, era el que está inflando. ¿Qué dice que soy tramposo? ¿Cómo se llama? No. ¿Qué? Cara de W8, ¿eh? Sí, tenía cara de W8. Bueno, imagínense cómo fue la fiesta esa de San Lázaro que duró hasta las 2 de la mañana y ya yo estaba súper cansado. Yo quería ya regresar porque no pude dormir con la gritería que tenía, la música, en fin. En el apartamento, imagínate que lo primero que hice cuando llegué fue acostarme. Ay, Dios mío, imagínate, nos levantamos a las 5 de la madrugada, llegamos aquí a La Habana como a las 6 y pico y se me apagó el reloj también, son las 2:19 de la tarde, así que imagínate, porque es que no podíamos dormir porque había mucha gritería, mucha bulla, porque se estaba haciendo la víspera de San Lázaro. Y bueno, ya que llegue el día de San Lázaro, ya la gente recoge sus cosas y se van para su casa. Y en fin, eso fue todo. Estaba súper cansada, se ha pasado todo este tiempo desde que llegamos durmiendo. Ay, Nikki, te agobiaste. Tengo que decir, y es que a Nikki no le gusta el pueblo, no le gusta salir de aquí. Nikki es una perra de apartamento, literal. A ella no le gusta salir. Mírala. A ella le gusta salir 5 minutos y volver a regresar. Pero como ya estamos en un pueblo, imagínate tú. ¡Ay, qué rica! Nada, gente, ahora sí esta semana sí que sí, hay que estar ahí constante en YouTube. Entonces nada, nos vemos en un próximo vlog. Coméntame qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos, bye bye.